Reflexiones sobre el Salmo capítulo 119 versículos 126 al 176. Meditación sobre la palabra de Dios, versículos 126 a 176. El Salmo 119 es el salmo más extenso y constituye una profunda meditación sobre la palabra de Dios, explorando los versículos 126 a 176 que representan la culminación de este poema hebreo estructurado en secciones alfabéticas. En el versículo 126, el salmista hace un llamado urgente a Jehová para que intervenga en un momento en que la ley divina está siendo ignorada o quebrantada por muchos, lo que refleja una situación preocupante donde los valores divinos son menospreciados. El salmista expresa su extraordinaria valoración de los mandamientos divinos en los versículos 127 a 128, comparándolos con el oro y afirmando que los supera en valor, y también declara que todos los mandamientos de Dios son rectos y que aborrece todo camino de mentira. En el versículo 129, el salmista expresa su profunda admiración por las revelaciones divinas, reconociendo en ellas algo que trasciende lo ordinario y provoca asombro, y también reconoce que la consecuencia natural de este reconocimiento es la custodia de estos testimonios en lo más profundo del ser. El versículo 130 destaca el poder iluminador de la palabra divina, que desde sus primeros elementos ya proporciona claridad y comprensión, y también resalta que esta iluminación no está reservada para los eruditos o intelectuales, sino que la palabra divina tiene la capacidad de hacer entender incluso a quienes carecen de formación o son considerados simples. A través de estas reflexiones, se puede descubrir la relevancia eterna de estos antiguos textos y cómo pueden iluminar nuestro camino espiritual en el mundo contemporáneo, invitándonos a reconocer momentos críticos que requieren una respuesta decidida para restaurar el orden espiritual. En la palabra divina proporciona no solo conocimiento teórico, sino también dirección práctica para el camino de la vida, especialmente en momentos de confusión o incertidumbre, y el salmista busca esta guía en los mandamientos divinos. Del anhelo por los mandamientos se expresa de manera física, como una manifestación de hambre o sed espiritual, y el salmista reconoce que los mandamientos divinos son necesarios para su vida interior, no como imposiciones externas, sino como alimento para su alma. En la súplica por misericordia es una petición de atención divina, en la que el salmista solicita la mirada de Dios y apela a su compasión, reconociendo que ser visto por la divinidad es el primer paso para recibir su favor y que la misericordia divina es esencial para su vida. El salmista busca una guía para el camino, pidiendo a Dios que ordene sus pasos con su palabra y lo proteja del dominio del mal, y entiende que esta sumisión a la dirección divina no es una restricción, sino una liberación que le permite evitar la verdadera esclavitud. En la liberación de la opresión es una súplica de redención, en la que el salmista pide ser rescatado de la violencia humana y ofrece como respuesta a esta liberación un compromiso de obediencia a los mandamientos divinos, reconociendo que existen fuerzas hostiles que amenazan su bienestar y su capacidad de vivir según los preceptos divinos. En general, el salmista muestra una espiritualidad madura que reconoce sus necesidades más profundas y busca la sabiduría y orientación que proporcionan los mandamientos divinos, y entiende que la relación con Dios es fundamental para su vida y su libertad. La opresión y la violencia no solo son problemas sociales, sino también obstáculos para la plena vivencia espiritual, y el salmista busca la presencia transformadora de la luz divina que todo lo transforma. El salmista pide que el rostro de Dios resplandezca sobre él y que se le enseñen los estatutos divinos, lo que combina la experiencia de la presencia favorable de Dios con la instrucción en sus normas de vida. El salmista siente un profundo dolor y sufrimiento al contemplar cómo la ley divina es ignorada o transgredida, y expresa esta aflicción a través de la imagen de ríos de lágrimas que descendieron de sus ojos. La justicia divina es reconocida por el salmista como perfecta y absoluta, sin defecto, y sus juicios son vistos como decisiones que trascienden el tiempo y son eternas. El salmista afirma que los testimonios de Dios son rectos y muy fieles, y que han sido recomendados por Dios mismo, lo que les da autoridad y valor intrínseco. El salmista tiene un celo consumidor por la palabra divina y se siente indignado cuando sus enemigos se olvidan de las palabras de Dios, lo que muestra su compromiso con la verdad y la justicia. En la presencia de Dios es simbolizada por la luz de su rostro, que evoca bendición, aprobación y favor divino, y es una imagen que aparece en la bendición sacerdotal y representa lo mejor que un creyente puede experimentar. El salmista ha interiorizado tanto la voluntad divina que el quebrantamiento de la ley no es visto como un asunto ajeno o abstracto, sino como una tragedia personal que merece ser llorada, y esto muestra su identificación con los valores divinos.
El salmista describe la profunda afectación que experimenta cuando otros olvidan o rechazan la palabra divina, lo que le genera un fuego interior que le consume, ya que ha identificado su causa con la causa divina. La palabra divina es descrita como acendrada, lo que significa purificada y refinada, similar al oro en el crisol, y su valor es incomparable, siendo un tesoro que trasciende cualquier comparación material. Del salmista se describe a sí mismo como pequeño y desechado, reconociendo su posición de aparente insignificancia en el mundo, pero a pesar de esto, no se ha olvidado de los mandamientos divinos y mantiene viva su fidelidad a ellos. La justicia divina es declarada como eterna y permanente, no sujeta a los cambios del tiempo o las circunstancias, y la ley divina es equivalente a la verdad misma, lo que proporciona una base sólida para la confianza en un mundo de valores cambiantes. Y a pesar de experimentar aflicción y angustia, el salmista encuentra deleite en los mandamientos divinos, lo que sugiere que estos tienen el poder de transformar la experiencia del sufrimiento y proporcionar un gozo profundo que coexiste con el dolor. La respuesta natural del salmista ante la palabra divina es el amor, ya que no obedece por temor o imposición, sino por un vínculo afectivo con la palabra que reconoce como supremamente valiosa. La purificación de la palabra divina la convierte en un tesoro incomparable, y el salmista utiliza la metáfora de la purificación de metales para describir la cualidad de la palabra divina, destacando su pureza y autenticidad. Del salmista encuentra consuelo en los testimonios divinos, que proporcionan un contexto de significado y permiten experimentar deleite incluso en circunstancias dolorosas, y pide entendimiento para vivir de acuerdo con estos principios eternos de justicia. En el versículo 144, el salmista reafirma la validez permanente de los testimonios divinos, que son principios de justicia que trascienden el tiempo y las circunstancias, y pide entendimiento para interiorizar y aplicar estos principios en su vida. La petición del salmista culmina con la afirmación "y viviré", lo que sugiere que el entendimiento de los testimonios divinos es la clave para una vida auténtica y plena, y que sin esta comprensión, la existencia sería incompleta o disminuida. En el versículo 145, el salmista describe una oración intensa que surge de lo más profundo de su ser, y solicita específicamente una respuesta divina, ofreciendo como respuesta a la intervención divina un compromiso de fidelidad a los estatutos de Jehová. En el versículo 146, el salmista continúa su oración con una petición aún más específica y urgente, solicitando salvación y comprometiéndose a guardar los testimonios de Jehová, lo que sugiere que la salvación no es buscada solo por el alivio personal, sino para poder vivir una vida de obediencia y testimonio. En el versículo 147, el salmista revela la intensidad de su deseo espiritual, anticipándose al alba para iniciar su comunicación con Jehová y esperando en su palabra, lo que muestra la prioridad absoluta que da a esta relación y la base de su confianza. El clamor del salmista no es un grito desesperado, sino una oración fundamentada en la confiabilidad de la palabra divina, caracterizada por una espera activa basada en promesas concretas y una disciplina de oración que prioriza la búsqueda de Dios primero. La espera del salmista se manifiesta en su hábito de buscar a Dios a través de la meditación nocturna, donde se despierta antes de las vigilias de la noche para reflexionar sobre la palabra divina, aprovechando el silencio y la tranquilidad de la noche para una comunión más profunda. El salmista pide ser escuchado por Dios, no apelando a sus propios méritos, sino a la misericordia divina, y solicita ser vivificado conforme a la justicia divina, lo que implica una renovación alineada con los justos estándares de Dios. El salmista observa que sus perseguidores se acercan a la maldad y se alejan de la ley divina, mientras que él afirma la proximidad de Dios y la verdad inmutable de sus mandamientos, encontrando en ellos un ancla en tiempos turbulentos. El salmista tiene una comprensión profunda y madura de los mandamientos divinos, que ha comprendido desde hace mucho tiempo, y reconoce que estos mandamientos tienen un fundamento eterno, establecidos para siempre, lo que proporciona una base sólida para su confianza en Dios. Del texto destaca la importancia de los mandamientos divinos como guía confiable en todas las épocas y situaciones, ya que su validez no depende de modas culturales o filosóficas, sino de su origen divino y establecimiento permanente. El salmista presenta una súplica en la aflicción, pidiendo a Dios que observe su sufrimiento y lo libere de su situación difícil, reconociendo que no puede salir por sí mismo y necesitando la intervención divina para ser rescatado. En la petición del salmista se basa en su fidelidad a la ley divina, no como un mérito que le haga merecedor de ayuda, sino como evidencia de una relación continua con Dios que no ha sido abandonada a pesar de las dificultades. El salmista también pide a Dios que abogue por su causa y lo redima,
utilizando lenguaje jurídico y reconociendo que su liberación tiene un costo que él mismo no puede pagar, y solicita la intervención divina para su rescate y renovación vital a través de la palabra divina. Se destaca que la salvación o bienestar está lejos de los impíos porque no buscan los estatutos divinos, lo que crea una separación natural de la fuente de salvación, y se sugiere que quienes sí buscan los estatutos divinos tienen la salvación cerca. El salmista reconoce la abundancia de las misericordias divinas, que son numerosas y variadas, abarcando todas las necesidades humanas y manifestándose en múltiples formas, y pide a Dios que lo vivifique conforme a sus juicios. El salmista pide ser vivificado conforme a los juicios divinos, lo que sugiere que la renovación vital que busca debe estar alineada con los estándares de justicia y rectitud establecidos por Dios. O en medio de la multiplicidad de adversarios y enemigos, el salmista declara su fidelidad continua a los testimonios divinos, estableciendo un contraste poderoso entre las circunstancias adversas y su respuesta interior de firmeza y lealtad a los principios divinos. El salmista experimenta un profundo malestar interior al observar a quienes traicionan o violan los principios divinos, lo que revela una identificación tan profunda con los valores divinos que su transgresión por otros le causa un sufrimiento genuino. El salmista pide nuevamente la atención divina para que observe su amor por los mandamientos, y solicita ser vivificado conforme a la misericordia divina, reconociendo que la renovación vital no viene por mérito propio, sino por la misericordia divina. El principio de la palabra divina es la verdad, y todo juicio de la justicia divina es eterno, lo que establece la palabra divina como una realidad absolutamente confiable y permanente. El salmista afirma que el amor a los mandamientos no es un mérito, sino una disposición que le abre a recibir la misericordia vivificante, y que la renovación vital debe estar alineada con los estándares de justicia y rectitud establecidos por Dios. El salmista describe cómo ha sido perseguido por príncipes sin causa, lo que destaca la injusticia de la situación y su vulnerabilidad ante poderes arbitrarios, pero a pesar de esto, mantiene un temor reverente hacia las palabras divinas, lo que revela una jerarquía de valores claramente definida. El salmista expresa un gozo intenso y personal en relación con la palabra divina, comparándolo con el descubrimiento de un tesoro inesperado, lo que sugiere que la palabra divina contiene riquezas que no son evidentes a primera vista y que deben ser descubiertas con sinceridad y perseverancia. El salmista rechaza categóricamente la mentira y abomina de ella, mientras que declara su amor por la ley divina, lo que establece una clara polaridad moral y revela su identidad moral, definida por sus amores y rechazos, y alineada con la verdad y en oposición a la falsedad. El salmista describe un patrón de alabanza frecuente y regular, 7 veces al día, específicamente por los juicios de la justicia divina, lo que revela una apreciación profunda de la justicia como atributo divino digno de continua alabanza. Finalmente, el salmista declara que quienes aman la ley divina disfrutan de mucha paz, entendida como bienestar integral, armonía y plenitud, y que no hay tropiezo para ellos, lo que sugiere que el amor por la ley divina conduce a una vida de paz y estabilidad. La paz y la estabilidad en la vida espiritual se fundamentan en el amor hacia la ley divina, y no solo en su conocimiento o cumplimiento externo, lo que permite avanzar con seguridad y estabilidad en el camino vital sin obstáculos. En la relación afectiva con los principios divinos es lo que genera esta experiencia de paz, y la ley amada se convierte en una guía que permite avanzar con confianza y sin tropiezos. El salmista expresa su esperanza en la salvación o liberación divina, y mientras espera, pone en práctica los mandamientos divinos, revelando una fe madura que combina la confianza en Dios con la responsabilidad personal. En la coherencia vital se muestra la alineación entre la expectativa y la conducta, donde la esperanza en la salvación divina no es una excusa para la pasividad o la desobediencia, sino un motivo para seguir la voluntad divina expresada en sus mandamientos. El salmista afirma que su alma ha guardado los testimonios divinos y los ha amado en gran manera, demostrando una fidelidad personal y un amor intenso hacia la palabra divina, y que la obediencia y el amor son aspectos complementarios de una relación auténtica con la palabra divina. En la vida transparente se caracteriza por la obediencia integral a los mandamientos y testimonios divinos, y la conciencia de que todos los caminos están delante de la presencia divina, lo que motiva la fidelidad y la responsabilidad personal. El salmista clama a Jehová para que se acerque su oración y le dé entendimiento conforme a su palabra, demostrando un deseo de proximidad con Dios y de comprensión de su voluntad, y buscando una relación más profunda y significativa con Él. El salmista presenta una petición específica por entendimiento, que debe ser conforme a la palabra de Dios, y no basada en sabiduría humana o preferencias personales, lo que indica que la verdadera comprensión debe estar fundamentada en la revelación divina.
En la petición de comprensión se presenta como una súplica por entendimiento profundo, con un fundamento en la palabra de Dios, lo que proporciona una base sólida para la petición, y se acompaña de una aproximación confiada en oración y una expresión de acercamiento a Dios. El salmista también presenta una súplica por liberación, en la que pide que su oración llegue a la presencia divina y que sea liberado de alguna situación adversa, no especificada, conforme a la palabra o promesa divina, lo que muestra una fe fundamentada en las promesas divinas. En la enseñanza divina recibe una respuesta de gratitud y alabanza abundante, como se expresa en la frase «mis labios rebosarán alabanza», cuando me enseñares tus estatutos, lo que sugiere que la enseñanza divina es tan valiosa y transformadora que genera gratitud y alabanza espontáneas en quien la recibe con apertura. El salmista se compromete a proclamar la palabra de Dios, expresando su intención de comunicar o proclamar los dichos divinos, porque todos los mandamientos divinos son justos, y se convierte en un portavoz o testigo de la palabra divina en su entorno. Finalmente, el salmista presenta una súplica por ayuda, en la que pide la intervención directa de Dios, simbolizada por su mano, para recibir ayuda o socorro, y expresa su compromiso personal de adhesión a los mandamientos divinos, lo que muestra una elección consciente y deliberada por lo divino. El salmista expresa su deseo de una acción divina concreta y personal en su situación, mencionando que ha escogido los mandamientos divinos, lo que muestra que su relación con estos mandamientos no es por imposición o tradición heredada, sino por una decisión consciente y personal de abrazar este camino. Estructura y temas del Salmo 119. El Salmo 119 está estructurado según el alfabeto hebreo, con secciones de 8 versículos cada una, y abarca temas como el amor por la ley, la petición de ayuda, la fidelidad personal, la persecución y la alabanza, ofreciendo una reflexión profunda sobre la relación entre el creyente y Dios. En la porción del Salmo 119 que se ha estudiado, que abarca los versículos 126 a 176, presenta las últimas secciones alfabéticas, cada una marcada por su letra hebrea correspondiente, lo que simboliza la totalidad y completitud de la reflexión sobre la palabra divina, abarcando todo el espectro de la experiencia humana en relación con la ley de Dios. La palabra de Dios como luz, tesoro, vida y guía. En la palabra divina se compara con la luz, que revela lo oculto, permite distinguir los objetos, orienta el camino y disipa el temor asociado con la oscuridad, y esta iluminación es accesible incluso para los simples, sugiriendo que la claridad espiritual no depende principalmente de la capacidad intelectual sino de la apertura a la instrucción divina. La palabra divina también se compara con un tesoro, ya que el salmista la valora más que el oro y el oro puro, y la considera una fuente de gozo, comparable a un tesoro descubierto que genera intensa alegría, y se describe como sumamente acendrada, libre de toda escoria o impureza, destacando la perfección y confiabilidad absolutas de la revelación divina. En la palabra divina es considerada una fuente de vida, ya que el salmista pide repetidamente ser vivificado o recibir vida a través de la palabra divina, y la comprensión de los testimonios divinos es vinculada directamente con la vida verdadera, y los mandamientos proporcionan un deleite que sostiene y revitaliza, incluso en medio de la aflicción. En la palabra divina también se presenta como una guía para los pasos del salmista, ya que proporciona orientación precisa para el camino de la vida, y protege contra las desviaciones peligrosas, indicando el camino correcto y evitando que la iniquidad se enseñoree de él. En la palabra de Dios actúa como una barrera que impide que las fuerzas de la iniquidad tomen control y desvíen del rumbo adecuado, y quienes aman la ley divina encuentran un camino libre de obstáculos que hacen caer. En la palabra es una fuente de consuelo y deleite en medio de circunstancias dolorosas, y proporciona una paz profunda que trasciende las circunstancias externas, siendo una paz interior estable basada en la relación con la verdad divina. La palabra como verdad, justicia y objeto de amor. La palabra es la verdad pura, sin mezcla de error o falsedad, y el salmista establece una clara polaridad entre la mentira y la ley divina, amando la ley y aborreciendo la mentira, y considera que los testimonios divinos son absolutamente confiables y veraces. La justicia es un atributo esencial de Dios que se refleja en sus juicios o decisiones, y la justicia divina es justicia eterna, no sujeta a los cambios del tiempo o las circunstancias, y cada uno de los mandamientos divinos es una expresión de justicia perfecta. El salmista expresa un amor superlativo hacia los mandamientos divinos, que supera incluso su aprecio por los bienes materiales más valiosos, y el amor a la palabra es presentado como una respuesta natural a su perfección, siendo una fuente genuina de placer y satisfacción.
La relación del salmista con la palabra divina en el Salmo 119 es profundamente afectiva y caracterizada por un amor genuino y personal, lo que va más allá de una conexión meramente intelectual o moral. Aplicación personal del Salmo 119. Para aplicar el Salmo 119 de manera personal, se pueden seguir varios pasos, como cultivar el amor por la palabra dedicando tiempo a la lectura reflexiva y permitiendo que transforme nuestra escala de valores hasta apreciarla más que el oro. Y otro paso importante es buscar entendimiento profundo, siguiendo el ejemplo del salmista que repentinamente pide entendimiento y no se conforma con un conocimiento superficial, para llegar a una sabiduría que transforme nuestra vida y perspectiva. Y además, es fundamental mantener la fidelidad en la adversidad, como lo hace el salmista que permanece fiel a los mandamientos a pesar de persecuciones y dificultades, lo que nos desafía a mantener nuestra integridad y compromiso con los principios divinos incluso cuando enfrentamos oposición o cuando seguirlos implica un costo personal. En general, el Salmo 119 nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre nuestra relación con la palabra divina y para aplicar sus enseñanzas de manera personal, cultivando el amor, la sabiduría y la fidelidad en nuestra vida diaria. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025